Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, al Instituto GEMA. Esta ocasión les vamos a acompañar en la asignatura Enseñanza por competencias. En esta sesión número 1 vamos a trabajar el objetivo de la misma, la cual, al término de nuestra asignatura, vamos a analizar los elementos que integran la enseñanza y las competencias como un marco y un soporte de la función educativa, retomando el contexto de esta con el fenómeno de la educación. Y en ese sentido, vamos a trabajar en esta sesión que cada nación está adoptando políticas y estrategias para poder responder de manera idónea, apropiada, los nuevos retos que depara el siglo XXI. También aspectos para mejorar nuestro nivel de vida y sin duda en el área de la educación. Tomando en cuenta esta postura, para poder cumplir con lo señalado, la educación tiene el reto de poder transformar y cambiar la manera de operar, de enseñar. Una de las respuestas a la necesidad de que el sistema educativo sea relevante, sea pertinente, está vinculado a la educación basada en competencias, a la EBC, una educación basada en resultados de aprendizaje, en modalidad que tiene amplias y aplicaciones en la educación formal. Entonces, en ese sentido, vemos que la educación basada en competencias es una modalidad educativa en la cual, que a partir de normas de competencia laboral y profesional, es importante señalar los requerimientos del sector productivo y de servicios para la forma al educando y también mediante la metodología de enseñanza que va a enfatizar en el saber hacer y la utilidad de poder organizar la infraestructura a un ámbito donde dichas competencias se puedan aplicar y se puedan desarrollar en los contextos, hablamos, laborales. Existen diferentes niveles jerárquicos de las competencias, nivel básico, medio y alto. Del primer nivel, que es el básico, es importante rescatar que este nivel está relacionado con las competencias fundamentales, que son actividades que se realizan de manera mecánica, que están también relacionadas con una menor autonomía y una reflexión, y tienen el nivel bajo de conocimientos y de capacidades. Y también existe la dependencia y la adaptación pasiva al entorno. Este sería el nivel básico. El nivel medio va a implicar un comportamiento laboral más flexible, a mayor autonomía. Se observan algunos niveles de resolución de problemas, se muestran conocimientos y habilidades, tanto técnicas como profesionales, adquiriéndolo así de esa manera que sea concreta, relacionándolo con los servicios, ¿sí? Desde un proceso simbólico y también rutinario. A nivel alto, vamos a ver este proceso jerárquico de las competencias. Vamos a tomar en cuenta la definición de las estrategias para mostrar los desempeños de manera eficiente, que ejerce la gestión de innovación y trabajo en el equipo, se anticipa a los problemas, se muestra la más alta realización operativa de una tarea y se adquiere la capacidad de adquirir y supervisar. En ese sentido, vemos que las competencias están centradas en el desempeño.
destacan las condiciones donde dicho desempeño debe de ser relevante. Constituye una unidad o una totalidad donde se integran los conocimientos, los procedimientos y las actitudes. Son de diferente tipo, básicas, genéricas y específicas. Forman parte de un continuo y varios niveles de desempeño: participante, intermedio y avanzado. Y también, para poderlas evaluar, son comparadas con las normas si se refiere a un medio laboral, o los criterios de aprendizaje en el caso de lo que es la evaluación. ¿Por qué el surgimiento de estas formas de trabajo desde la educación basada en competencias? Se origina en países industrializados en el ámbito laboral entre los fines de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado. Y esto nos lleva a reflexionar la problemática de la educación. Hablamos de educación o enseñanza por competencias, nos referimos a qué enseñar competencias. Desde una educación tradicional, los contenidos. Desde esta parte de transformación, forma personalizada de cómo enseñar. La educación tradicional de manera general. En la enseñanza por competencias, con base en los aprendizajes esperados y los criterios de desempeño, para cómo poderlos evaluar. Desde este enfoque tradicional, la base de normas. ¿Cómo avanzar desde este proceso de educación, de enseñanza por competencias, a un ritmo de aprendizaje del estudiante? Ahora bien, desde una educación tradicional, desde la cantidad de horas, asistencias a las clases. El para qué de la CBC, desde la reestructuración del mundo de trabajo, desde una revolución industrial, de la mecanización, el petróleo, la electricidad, y ahora en esta nueva postura de una sociedad del conocimiento y de la información, del proceso de las nuevas tecnologías y de la información. Otros efectos que se han dado de un mundo interdependiente, del proceso de competitividad, que es una realidad, maestras y maestros. En ese sentido, el capital humano llega a la forma de reorganizar los procesos productivos mediante la formación permanente de los recursos humanos, de poder promover el trabajo en equipo multidisciplinario, de esta capacidad de los trabajadores en distintas habilidades, de perfeccionar los procesos administrativos, donde todos sabemos de todo. La enseñanza por competencias busca un sistema integral de formación que desde el diseño y la puesta en práctica conecta directamente el mundo del trabajo y del proceso educativo. El diseño y el desglose de estas competencias están vinculadas a diseñar una competencia en tres componentes esenciales, que es el saber hacer y el saber ser. Y estas se contrastan en diferentes procesos de enseñanza tradicional, ya que han trabajado desde procesos fragmentados que no han permitido un cambio como tal. Antes del objetivo de aprendizaje, hoy es ya las competencias. Las diferencias entre la enseñanza tradicional
Y el proceso de enseñanza por competencias, a principios de los autores o agentes del acto educativo, tiene un rol diferente. Como un principio de cuentas, busca que tengan un papel más activo, lo cual implica romper con esta separación entre el saber y el ser hacer para centrar los esfuerzos en los resultados del aprendizaje. Para lograrlo en sí es imprescindible la interacción entre el alumno, el docente y los contenidos, ¿sí? Y la planeación de la formación del educando desde esta realidad laboral y profesional, elaborando las competencias. Para poder redactar las competencias se tiene que cumplir con un conjunto de requisitos, centrarse en la ejecución. Como se ha mencionado, se distingue una competencia al desempeño de ejecución, de despliegue del educando. Por tanto, deben usarse varios vocablos en los cuales van a estar vinculados el conocer, el saber, pensar y también de poder diseñar, analizar, desplegar, ejecutar, referirse a un contenido desde una calidad crucial, desde la competencia debe ser clara, precisa y hacer explícito el tipo de contenidos, ¿sí? Desde esta postura se tiene que establecer la construcción de las competencias como un mecanismo integrador desde los diferentes tipos de conocimientos. Hablamos de los conocimientos declarativos o conceptuales, conceptos, teorías, leyes, reglas. Procedimental, el accionar, el determinar, el uso pertinente y adecuado de las reglas, de las técnicas, de los métodos, de las estrategias y el proceso actitudinal, valor, ética, de lo que se requiere aprender y el saber ser. Y estas esferas actitudinales en relación al proceso conductual, actitud del individuo, cognitivo, que significa para el individuo el pensamiento y la creencia, y la parte afectiva, que es lo que se piensa en relación a la idea de la persona desde una perspectiva emocional. En ese sentido, maestras y maestros, vamos a identificar ciertos elementos que son vitales para el proceso en el cual, pues bueno, vamos a estar transitando en esta materia que nos llevará a identificar todos estos elementos que nos permitan la transformación de nuestra práctica educativa. El objetivo principal, ver los elementos que integran las competencias como un marco y un soporte de función educativa. Recordemos bien que actualmente estamos en este enfoque humanista que se pretende pues, hacer esta transformación de la educación, pero también es importante desarrollar las competencias que estén vinculadas a este proceso de transformación de la educación, ¿sí? Y en ese sentido nos lleva a identificar ciertos elementos. ¿Qué son las habilidades de este siglo XXI y cómo podemos aplicarlas desde las competencias? Las habilidades del siglo XXI son aquellas competencias o aptitudes que se van a considerar fundamentales en el mundo actual para tener éxito, tanto profesional como laboral. Y también se entiende a un contexto competitivo
caracterizado por procesos rápidos de cambios tecnológicos, de globalización y nuevas formas de trabajo. Entonces podríamos hablar de estas competencias, de estas habilidades para el siglo XXI que van a incluir el pensamiento crítico, la capacidad de poder analizar la información de manera objetiva, de poderla evaluar, de tomar decisiones fundamentales, de hacer de este proceso creativo de habilidad para generar ideas nuevas y de esa manera poder resolver problemas innovadores, de comunicación efectiva, saber transmitir ideas de manera clara, persuasiva, tanto de forma escrita como verbal. Trabajar con el proceso de colaboración de manera efectiva, en equipo, del comportamiento de ideas, de responsabilidades, para poder alcanzar los objetivos comunes. Este proceso de adaptabilidad, ser flexible y capaz de ajustarse a los cambios rápidos en torno al proceso laboral y social. No podemos dejar a un lado la inteligencia emocional, de poder atender, de gestionar las propias emociones, así como los demás, de manera efectiva. Habilidades tecnológicas, ser competente en el uso de las tecnologías digitales, de saber adaptarse a las nuevas herramientas y a las plataformas, desde un aprendizaje continuo, ser competente en el uso de las tecnologías digitales, pero también estar dispuesto a seguir aprendiendo, actualizándonos, encontrar soluciones efectivas. Una resolución de problemas, poder identificar las problemáticas, analizarlas, encontrar soluciones que permitan la transformación. No podemos dejar a un lado el liderazgo, ¿sí? Tener esta capacidad de inspirar, de motivar a otros, así como tomar decisiones y guiar, ¿sí?, los equipos hacia el éxito. Estas competencias han de transformarse a lo largo de la importancia de la vida, debido a que son más importantes en este mundo laboral y educativo. También permiten a las personas entenderse con el éxito, con los desafíos y oportunidades que surgen en un entorno constante de modificación, de cambio. Hablar de competencias vincula a la aplicación de habilidades de este siglo XXI y que estas habilidades son aplicables en una amplia gama de contextos en el mundo actual, como podrían ser las habilidades del pensamiento, de la creatividad, ¿sí?, de la comunicación, de la colaboración, de este proceso de aprendizaje continuo que se tiene que dar en la solución de problemas. En ese sentido, desarrollamos las habilidades, pero también las aplicamos, porque es eso, desarrollarlas, construirlas y aplicarlas. Entonces,
podemos tomar en cuenta que promover estas habilidades nos lleva a ganar, ¿sí? A establecer ciertos cambios significativos en la economía, en la sociedad, impulsando la globalización y este proceso de revolución digital que existe actualmente. No existe una sola persona o entidad en la cual se pueda identificar como promotora original de las habilidades, sino más bien desde un proceso de transformación. Los expertos en educación hablan de líderes, de procesos organizacionales que contribuyen a la difusión del conocimiento como tal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha realizado investigaciones y publicaciones sobre las habilidades necesarias para el éxito del siglo XXI, incluyéndolas como un programa de evaluación, ¿sí?, de las competencias, ¿sí?, como un programa de evaluación que ayude a los estudiantes, al ciudadano. También el Foro Económico Mundial ha identificado la importancia de desarrollar las habilidades para este siglo XXI en sus informes sobre el futuro del trabajo y la preparación, ¿sí?, de la fuerza laboral para la revolución industrial. Las organizaciones han generado un impacto de las tendencias tecnológicas, sociales, en las cuales trabajamos y vivimos, ¿sí?, destacando pues, las habilidades y las necesidades de adaptabilidad y de inteligencia emocional. Desde el proceso en el cual se establecen, tenemos que identificar que estas habilidades del siglo XXI, desde las organizaciones, las comunidades, los territorios, destacan la implementación de acciones como la creación de guías de aprendizaje que van a ejemplificar, ¿sí?, la marcha en habilidades. ¿En dónde? En el aula, ¿sí?, en el desarrollo del sistema de evaluación propio, de los instrumentos de medición que permitan evidenciar el nivel de adopción a estas aptitudes. Desde los profesionales de la educación que han abogado por mayor atención a las habilidades del siglo XXI en los sistemas de educación, en el desarrollo de habilidades y promover una variedad de actitudes donde se pueda establecer la transformación de la educación. Es por ello, maestras y maestros, en este proceso de acompañamiento de enseñanza por competencias, nos lleva a hacernos este interrogante. ¿Qué son las competencias para este siglo XXI y por qué son necesarias? ¿Sí? Pues para la resolución de problemas, para el trabajo colaborativo y para la alfabetización digital. Son algunas de las competencias que se deben adquirir y que éstas se deben de aplicar en los contextos académicos y laborales. El desarrollo tecnológico no solo impacta en el funcionamiento actual de los sistemas educativos ni laborales como tal,
sino más bien han incidido en la forma del en qué y cómo de la sociedad nos anticipamos a los cambios que vendrán para la educación en el futuro. Así se confirman las competencias para el siglo XXI. Una directriz de educación, de aprendizajes que sostienen que los niños, que los adolescentes y que los adultos puedan actuar y deban desarrollar habilidades, destrezas, específicamente para enfrentar estos retos, ¿sí?, de esta nueva era. UNESCO, como una autoridad en cultura, en educación, en tecnología y ciencia, ha trabajado en esta área del proceso de las competencias y también desde el proceso en el cual se establecen y cómo éstas se pueden implementar en los contextos laborales y también educativos, impulsando las maneras de pensar que éstas van a nutrir las habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la autonomía, los pensamientos computacionales, la visión, el proceso crítico, donde se destacan las capacidades para generar ideas originales, interpretar situaciones desde diferentes perspectivas y autorregular el aprendizaje, es decir, adquirir conocimientos por voluntad, ¿sí?, y por necesidad propia. Las herramientas para trabajar bajo las competencias, bajo la utilización de la tecnología y el proceso alfabetizador digital que promueve el uso de la transformación y utilización de la tecnología, ¿sí?, desde poder acceder a los procesos de la web y usar una forma crítica y creativa, ¿sí?, desde las maneras de trabajar, las habilidades claves para trabajar en ese sentido, desde las competencias, incluye la comunicación y el trabajo colaborativo, ¿sí? Asimismo, al desarrollo de la expresión de ideas, de pensamientos, de la facilidad para poder transmitir y comprender mensajes, habilidades para mantener diálogos efectivos y desde esa capacidad de trabajar para poder alcanzar un objetivo en común. Estamos mencionando algunas competencias desde el proceso en el cual se tiene que mejorar en la sociedad. Maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de cómo laborar y también maneras de vivir en el mundo que tiene en cuenta la construcción de responsabilidad personal y social y ciudadana, tanto de manera local como global. Desde la pertinencia y la capacidad de tomar decisiones, ¿sí?, de poder afrontar este bienestar propio de los demás y también del medio. Siempre hemos pensado que hemos identificado pues este cambio en la vida laboral y técnico
para este siglo XXI, para abrirse este camino en el mundo laboral y académico. Las personas, los ciudadanos, los estudiantes, deben de ser competencias desde las partes sociales y también interculturales, de iniciativa, de autonomía, de responsabilidad personal, además de este pensamiento emprendedor, ¿sí? De habilidades desde el proceso metacognitivo, es decir, saber estrategias, cómo utilizarlas, ¿sí? En qué momento trabajarlas. Otros cambios importantes que se ponen en marcha con esto, la corriente de la educación para poder considerar el aprendizaje como un ámbito durante toda la vida, no solo como una etapa escolar, y valorar la diversidad humana. Entonces, tenemos que identificar, incluso poderla buscar de manera intencional, reconociendo múltiples puntos de vista que enriquezcan el conocimiento, ¿sí? Muchos aspectos donde vamos a trabajar la información de los niveles educativos hasta los profesores, padres de familia, y ese es un gran reto que tenemos para establecer las competencias. Y no solo deben de ser desde los libros pedagógicos, sino más bien desde el actuar como procesos en los cuales se establece. El enfoque, la enseñanza por competencias o un aprendizaje basado en las mismas, desde una metodología educativa cuyo proceso es facilitar a los educandos que adquieran los contenidos de cada una de las materias a través de situaciones prácticas y en un entorno experimental, ¿sí? Es decir, desde un sistema donde los modelos clásicos de la educación, ¿sí?, pasen a ser omitidos y empezar a hacer una transformación, ¿sí? Y no solo para que nuestros alumnos hagan ese proceso de memorización de los datos para que luego puedan ser evaluados. Apreciar, según el proceso competitivo, desde un enfoque de competencias, obedece a una metodología mucho más dinámica, más participativa por parte del alumnado y así de manera activa durante la adquisición de los conocimientos, y los sujetos pasivos mm, tienen que transformarse, ¿sí?, bajo un proceso de metodología creativa, ¿sí?, de habilidades, de destrezas, de un proceso de interacción. Se ha demostrado que la metodología tradicional, basada nada más únicamente en la capacidad memorística del estudiante, no son eficaces y tampoco producen un proceso de calidad de estos en los conocimientos, sino más bien limita las habilidades y destrezas y capacidades críticas, reflexivas, analíticas que puede desarrollar el estudiante, ¿sí? En ese sentido, nos damos cuenta que el enfoque, la enseñanza por competencias, desde las actividades prácticas, donde el alumno tiene que demostrar de manera activa dichas capacidades a través
de pruebas que impliquen el proceso de transformación de la competencia como tal y que sea capaz de satisfacer el proceso. ¿Cómo implementar esto de las competencias en el contexto educativo? ¿Sí? Podríamos decir como implementar el proceso de las variables de que puedan encajar actualmente en el sistema educativo desde el proceso práctico. Se requiere que todos los agentes sociales que en ellas intervenimos desarrollemos ciertas habilidades en las cuales permitan potencializar a los estudiantes. Desde este enfoque, el alumno está vinculado a la transformación, a la mejora, ¿sí? Y es por ello que vamos a tomar en cuenta que en la educación tenemos que identificar ciertos elementos para que el estudiante desarrolle habilidades, conocimientos, actitudes que permitan resolver problemas, ¿sí? Y que estos sean concretos en los contextos específicos donde ellos se desenvuelven. A diferencia de modelos educativos tradicionales que siempre van a priorizar la adquisición del conocimiento teórico y que busca que el estudiante aplique lo aprendido en situaciones prácticas, ¿sí? Ahora bien, eso es lo que se requiere en la enseñanza por competencia, de un pensamiento crítico, esta capacidad de manera efectiva en situaciones complejas, desde un enfoque que vaya más allá del, del proceso memorístico, que busque a los estudiantes que sean capaces de enfrentar los desafíos de su vida cotidiana, de este trabajo, de la ciudadanía, ¿sí? De poderse adaptar a los entornos que favorezcan el aprendizaje basado en la transformación, en el proceso en el cual se establece. Podemos tomar en cuenta algunos elementos de orientación de los resultados prácticos, de la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, desde una evaluación continua, formativa, desde un aprendizaje autónomo y colaborativo. Es ahí donde necesitamos trabajar nosotros los docentes. La educación básica, un enfoque impulsado por diferentes políticas educativas para mejorar la calidad y la pertinencia de la enseñanza. ¿Sí? Es importante identificar esto. Hablamos de un enfoque social, humanista, que se requiere, pero también es importante desarrollar las competencias, desde el pensamiento crítico que se requiere, desde una preparación para el mundo real, centrándose en situaciones prácticas, problemas concretos, donde los estudiantes salen mejor preparados para poder enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y también, como hemos estado mencionando, en este ámbito laboral, ¿sí? Desde un fundamento del pensamiento crítico, ¿sí? Desde un enfoque que promueva la reflexión crítica, desde el análisis de problemas, permitiendo así de esa manera
a que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones y que estos sean informados y que sean responsables. También desde un desarrollo integral es necesario ver el conocimiento académico que va a incluir aspectos socioemocionales que favorezcan el desarrollo integral del alumno como un ciudadano, como un proceso de mayor motivación de los estudiantes, de mayor interés en el aprendizaje, ¿sí? Aprendiendo el proceso de aplicable, ¿sí? Aprendiendo de los contextos. No podemos dejar a un lado las brechas que existen dentro de la educación, como en el caso de la dificultad de evaluar, la insuficiente forma de capacitación de los docentes, las exigencias logísticas que existen dentro del proceso. Y es por ello que los retos están en la implementación y las ventajas que se pueden tener desde la capacidad de poder resolver problemas, desarrollar este pensamiento crítico y también establecer herramientas para mejorar la calidad de la educación a nivel global. En ese sentido, hoy en día, el consenso en que se encuentra la educación está vinculado al proceso de poder garantizar, ¿sí?, a los estudiantes el desarrollo profesional que básicamente que consiste en la enseñanza por competencia, en el aprendizaje por competencia, ¿sí? Aplicándolo, lógicamente, en el aula, en el contexto donde se relaciona, como conocimientos, procedimientos y actitudes. Mencionábamos en el saber hacer y en el saber ser y en el saber estar, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta, pues, algunos elementos que nosotros estamos considerando dentro del desarrollo de este proceso en el cual estamos estableciendo la evaluación, ¿sí?, el desarrollo de cada uno de estos procesos donde establecemos la articulación del conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, ¿sí?, que esto va a implicar saber seleccionar cada situación y el contexto en el conocimiento donde se relaciona, ¿sí? El desarrollo de la formación inicial, permanente y desde la experiencia, y también trabajar a lo largo de la vida. Tomemos en cuenta estos elementos. La acción reflexiva de mejora permanente, de tener la dimensión de aplicación a la capacidad de transmitir conocimientos, pues, actitudes, habilidades, de situaciones prácticas para poder resolver de manera eficaz lo que va a implicar la repetición mecánica de ciertas pautas adecuadas, ¿sí? Este proceso donde vamos a considerar ser competente es imprescindible para reflexionar sobre el procedimiento, ¿sí?, los resultados obtenidos, para poder orientar y mejorar las situaciones y las acciones en las cuales se establece.
¿sí? La formulación y la formación en el proceso de aprendizaje de manera concreta en los resultados a través de este proceso competitivo. Y esto nos va a implicar lograr este profundo cambio en la labor docente, ¿sí? Y también en los procesos de satisfacer los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, así también como garantizar el logro de las competencias personales y profesionales. Los cambios de un enfoque docente en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, garantizando de esta manera un aprendizaje significativo, donde el alumno asimile, donde acomode nuevos aprendizajes de forma profunda y establezca esta red de conocimientos previos. Alumnos competentes en su futuro como un desempeño profesional. Podríamos decir entonces que las principales metodologías y técnicas se pueden aplicar para lograr un aprendizaje de competencias, ¿sí? Para promover y garantizar los aprendizajes significativos. Desde un proceso de aprendizaje cooperativo, de trabajo en equipo, de reflexión, de participación activa en los alumnos, de poderse adaptar a los objetivos docentes basados no solo en los conocimientos teóricos, sino sobre todo el aprendizaje significativo de habilidades y de competencias, de manera que se considere más adecuada y se cumplan criterios y procesos en los cuales se requieren hacer la transformación. Es importante identificar maestras y maestros y enfatizar los conocimientos sobre el saber actuar con eficacia desde un contexto particular y como un objetivo definido, ¿sí? De poder reaccionar de manera pertinente, ¿sí? Durante las situaciones en las cuales pueda estar inmerso el estudiante. Hemos mencionado el proceso de selección tradicional, donde está vinculado a la memorización basada en esta búsqueda e integración del proceso. Pero también hemos transitado en esta capacidad de aprendizaje, de innovación, de creatividad que se requiere desde el trabajo en equipo, desde la flexibilidad, la automotivación y orientación en la calidad. Y también no podemos dejar a un lado, maestros y maestros, la estabilidad emocional y también las habilidades sociales. Entonces, a partir de estas, podemos identificar muchos elementos que nos van a ayudar a tener una mejor postura sobre la transformación de la enseñanza por competencia. El ser humano por naturaleza se cuestiona el porqué de las cosas, ¿sí?, que suceden a su alrededor y busca en sí el origen
y la trayectoria de las mismas, abocándose en las características de los seres humanos, ¿sí? De poder reconocer, ¿sí? El origen y poder transformar. El proceso de la formación integral sobre la transformación de la educación desde el origen, desde la competencia comunicativa, desde el juego del lenguaje, desde un ámbito laboral, ¿sí? Es necesario identificar una pedagogía laboral y organizacional, teniendo como punto de partida la implementación en el ámbito educativo, ¿sí? El enfoque desde esta postura se requiere que exista una transformación, ¿sí? Que se dé a partir de los procesos en los cuales nosotros, como partícipes educativos que somos, necesitamos establecer y generar aprendizajes. Las competencias del siglo XXI son necesarias porque van a preparar a las personas para navegar en este mundo complejo y cambiante, ¿sí? Caracterizado por la tecnología y la globalización y este proceso de incertidumbre laboral, permitiéndoles así de esta manera a los ciudadanos a ser más efectivos, a ser más trabajadores, ¿sí? Que puedan innovar, que puedan colaborar, adaptarse a los nuevos conocimientos y a los desafíos en forma continua. Y estas habilidades van a incluir, lógicamente, el pensamiento crítico, creativo, el proceso alfabetizador digital, la comunicación, la colaboración, la autodirección y la responsabilidad. El profesionalismo docente, desde esta postura de las competencias en este siglo XXI, implica dejar atrás modelos tradicionales de enseñanza y desarrollar nuevas competencias docentes. En este nuevo rol, el docente exige, tiene y exige la capacitación, la actualización, estar informados sobre los avances de la educación, sobre los procesos tecnológicos, científicos que suceden en su alrededor. Afrontar estos cambios están vinculados en relación a esta nueva vida económica global y de rápidos avances científicos y tecnológicos, ¿sí? Adquirir nuevas competencias personales, sociales, profesionales, que hoy en día resultan imprescindibles. Desde el contexto escolar, no solo es desde un área laboral, sino que también en educación. En esta sociedad del conocimiento que estamos obligados, los docentes, nosotros, a poder implementar estrategias que motiven a los estudiantes a construir su propio conocimiento, a desarrollar habilidades, competencias para poder enfrentar con éxito este mundo globalizado y de constante cambio. Para ello se requiere que ustedes, maestras y maestros, identifiquen el enfoque didáctico, los criterios, el poder desarrollar proyectos creativos y facilitar, ¿sí?,
el conocimiento. Nosotros actualmente somos facilitadores del aprendizaje. Cuando hago mi planeación, debo de pensar en lo que les será útil a mis estudiantes para poder enfrentar los retos de la vida diaria, ¿sí? Entonces, el nuevo rol de los docentes exige esta capacitación, actualización, estar informados sobre los avances en materia en lo que nos corresponde a nosotros, que es la educación. Asimismo, en los adelantos tecnológicos y adaptar nuevas soluciones para el aprendizaje, ¿sí? Con nuevos docentes, compartir ideas, experiencias fundamentales para enriquecer nuestro trabajo y de esa manera poder apoyar las nuevas posturas del desarrollo de las competencias que impliquen los valores en los cuales se establecen. Ahora, en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, se establece la renovación curricular que va a constituir el compromiso en la solución de las grandes problemáticas nacionales y globales que implique fortalecer, pues, a la ciudadanía, el análisis, ¿sí?, a la transformación y que se esté altamente capacitados para el desarrollo de las competencias, ¿sí?, para este mercado laboral, para poder ingresar, ¿sí?, a los diferentes contextos laborales. Entonces, a partir de ahí se requiere una nueva sociedad para formar a ciudadanos justos, democráticos, ¿sí?, preparar a nuestros alumnos para poderse desenvolver en una sociedad cambiante muy rápidamente, contribuir a esta formación de los ciudadanos conscientes, responsables y con valores, poder organizar y llevar la práctica de situaciones de aprendizaje, tener esa habilidad para poder relacionar a los alumnos en la participación y desarrollo, ¿sí?, y de esa manera proporcionar herramientas para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Y es eso, ¿no, maestras y maestros? ¿No? Gestionar, ¿sí?, la progresión de los aprendizajes, fomentar estrategias de inclusión, ¿sí?, hacer esta implicación a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión escolar, aprender y aplicar las nuevas tecnologías y poder afrontar, pues, los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y esta capacitación continua que debemos de tener, maestras y maestros. Entonces, en ese sentido, en esta asignatura que les estamos acompañando, maestras y maestros, enseñanza por competencias, nos llevó a clarificar la importancia y el impacto que tiene esta, ¿sí?, en la integración de la enseñanza y las competencias como un marco y un soporte de la función educativa, tomando en cuenta el contexto y el fenómeno de la educación. Entonces tenemos que irlas desarrollando para trabajar este cambio en los estudiantes. Pues es un gusto, maestras y maestros, acompañarles en este proceso formativo y académico. Nuestro instituto les desea éxito en las actividades y les invita a realizarlas y entregarlas de manera puntual cada una de ellas. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.